Buenos días. Muchas gracias, doctor Seguiao. Queridos amigos, muy buenos días. Vamos a tratar de hacer una revisión panorámica, planteando algunas inquietudes sobre la educación de pregrado en medicina. ¿Para qué formamos estudiantes? Es la primera pregunta que uno debiera hacerse, ¿no es cierto? Y formamos estudiantes de medicina para que sean médicos y se incorporen a los recursos humanos que la nación tiene en problemas de salud. Y existen muchas elucubraciones con respecto a estos conceptos, pero uno de los que les traigo aquí es que dice que está en rojo. En la medida que tengamos profesionales de salud con una densidad mayor de la que tenemos, que tengan calidad y que estén distribuidos apropiadamente, entonces el beneficio en la salud pública será mayor. Pero estos tres conceptos tienen límites, ¿no es cierto? Una mayor densidad no puede ser una densidad indefinida. La calidad tiene que estar reglamentada y la distribución también. De tal manera que en algún momento hablaremos sobre alguno de estos tres temas. La Asociación Médica Mundial ha establecido tres áreas, que son las áreas que todos conocemos en el aseguramiento de la calidad en medicina: la educación médica básica, la educación médica de posgrado y el desarrollo profesional continuo. Ya no se entiende que la educación se limite a la educación de pregrado. Y en la parte inferior en negro podemos ver que la Asociación Mundial de Medicina recomienda que las asociaciones nacionales de medicina apoyen y promuevan el desarrollo de cursos de sistema de acreditación o reconocimiento nacionales y regionales para las escuelas de medicina. De tal manera que mundialmente hay un interés por asegurar que las escuelas y las facultades de medicina le entreguen a la población profesionales responsables y capacitados para atender los problemas de salud de la población. ¿Y qué pasa en Perú? En Perú, como en América Latina, la distribución de profesionales de salud es heterogénea. Y lo que vemos en este diapositivo, y si me puede conseguir un puntero, en el Perú, como en el resto, como en muchos países latinoamericanos, la mayor parte de médicos están en la parte urbana y muy pocos médicos están en la parte rural. Esto también está en relación con que las poblaciones rurales se están dirigiendo a la sociedad, a las urbes. Y vemos que esto pasa en Perú, miren, Argentina, que tiene mucho médico. La mayor parte en la zona urbana. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa en Perú? En Perú lo que ocurre, este es un diapositivo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, que tiene unos pocos años, que ven ustedes el déficit de médicos en rojo, la formación de médicos en rojo, menos de 50 por año, y la formación de médicos de más de 100 por año. Entonces existe una falta de relación entre dónde nos faltan médicos y dónde formamos médicos. Formamos médicos en mucho mayor proporción en la costa, que es donde probablemente más médicos tenemos. Así que hay una falta de relación geográfica entre la formación y la presencia de profesionales. Muy bien, y entonces, volvemos a esto. La educación médica no se limita al pregrado, sino que es un continuo. Nosotros en la mayor parte de facultades y escuelas de medicina estudiamos 7 años, luego es un año de serum, una especialidad que es de 3 y 4 años, y luego 40 o 50 años de ejercicio profesional donde la educación médica continua tiene que permanecer. Los conocimientos que se dan en el pregrado no sirven pues necesariamente para toda la vida profesional, porque el conocimiento va cambiando, de tal manera que es indispensable que el médico siga estudiando. Muy bien, y entonces, ¿qué pasó con las escuelas de medicina en el Perú? Y lo que vemos acá es un primer diapositivo que muestra la relación entre el nacimiento de la primera facultad de medicina en San Fernando hasta el año 2014, y luego haremos otro diapositivo por los siguientes años. Y miren ustedes que en 1856 y hasta 1959
hay solamente una escuela de medicina. Luego en el año 60 hay 3, además de San Fernando, Arequipa y Trujillo. Luego de eso aparecen varias escuelas de medicina, facultades o escuelas de medicina, entre ellas Cayetano, muy rápidamente aquel 61, pero luego entra Villarreal, San Martín, etc. Nos vamos a 7 en 1980, hasta 13 en 1992 ya comienza la gente a preocuparse, dice, caramba, aquí estamos en un crecimiento muy rápido y luego Bogotón, nos vamos a 28. Y cuando ocurre eso, aparece CAFME, la Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina, con el propósito de evaluar la calidad de la atención. Y una de las primeras cosas que hace CAFME es decir, no van a haber más facultades de medicina. Y detiene la formación de facultades de medicina. Y por eso se mantienen 28. Esa es una obra de CAFME, una cosa importante, y además obliga a que pasen un proceso de acreditación las facultades de medicina. Es obligatorio. En otros países latinoamericanos la acreditación en ese año era voluntaria. En el Perú se decía, no es obligatorio. Y esto realmente mejora. Y entonces, luego de eso, CAFME desaparece, y aparece CONEAU, que toma el comando, digamos, la actividad, y como desaparece la limitación para crear facultades de medicina, empiezan a crearse de nuevo. Y empiezan a crearse de nuevo, y ya tenemos 37 en pocos años. Y por supuesto, el número ha ido creciendo. ¿Pero para qué sirvió esto? Sirvió para que CAFME... ¿Pasó? Ok. Están penando. Ok, gracias. Entonces, CAFME evaluaba la idoneidad, el currículo, los procesos de admisión, la plana docente, y luego CINEACE, vigente de 2009, tiene un modelo de calidad. Pero del 2009 hasta 2019 no licencia a nadie. No es que no licencia, perdón, no acredita a nadie. Y recién este año, la primera facultad de medicina que ha acreditado en CINEACE es San Fernando. ¿No? Pero luego aparece SUNEDU. SUNEDU tiene la obligación, como Superintendencia Nacional de Educación, de velar por la calidad y por el licenciamiento de las universidades. Y empieza a licenciar universidades. Y en este momento, de las 140 y tantas universidades, hay 80 universidades licenciadas. Universidades, no estoy hablando de facultades de medicina, universidades licenciadas. Y no han sido licenciadas alrededor de 8 o 10. De tal manera que no están licenciando alrededor de 10 y 15% de las existentes. Quiere decir que cuando acabe el proceso de licenciamiento de universidades a fin de año, si siguen con ese porcentaje, en vez de las 140 vamos a tener 120 o 110. O sea, esa reducción que todos esperamos tan masiva, difícilmente se va a producir. Y entonces he puesto ahí el número de 51 porque aparentemente tenemos 50, es un número dinámico, aparecen y desaparecen ahora, de tal manera que el número es un número relativo, pero alrededor de 51 escuelas de medicina existen en Perú. Y este licenciamiento lo comienza SUNEDU este año. El 14 o el 15 de agosto ha comenzado el licenciamiento de las facultades de medicina. ¿Cómo está comenzando? Está comenzando con las universidades que están licenciadas. Entonces ahora le van a licenciar la facultad de medicina. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que está ocurriendo en este momento. Es un proceso que va a ser enteramente virtual. Ya no van a haber papeles. Las facultades de medicina van a meter su información, que va a ser evaluado por un comité de SUNEDU. Esto comienza a unos 2 o 3 años atrás, cuando se junta la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud y evalúan la educación superior universitaria y medicina. Sacan un par de conclusiones muy extensas
Y de ahí tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación se ponen de acuerdo para que haya licenciamiento de las escuelas de medicina. ¿Ok? Ese proceso ha comenzado hace 2 semanas. Muy bien, pero todos sabemos que han aparecido una gran cantidad de universidades privadas. ¿Esto es un fenómeno exclusivo del Perú o es un fenómeno ibero-latinoamericano? Y lo que les muestro es este diapositivo de Brunner. Brunner es un chileno que maneja una organización que evalúa la educación superior universitaria en Latinoamérica y hace una publicación cada 2 o 3 años. Desde el año 2011 hicieron esta publicación. En las siguientes ya no han tomado en consideración este tema del número, sino otras consideraciones. Y lo que vemos aquí, en todos los países, en casi todos los países, es que los cuadrados de color morado corresponden a las universidades privadas y los rombos verdes a las universidades públicas. En casi todo Latinoamérica, el número de universidades privadas es tremendamente superior al número de universidades públicas. O sea, hay un crecimiento explosivo producto de esta liberalización de la educación en general y la educación superior, que abre las puertas a la inversión privada. Y eso es lo que ha pasado en Perú y pasa en Latinoamérica. ¿Cuáles son las excepciones en Latinoamérica? Cuba, que no tiene ninguna, Venezuela, y hasta el año 2011 casi empatados las públicas y privadas en Brasil, y ahora las privadas superan largamente a las públicas. Así que aquí hay, no sé si llamarle un problema, pero hay un crecimiento exponencial de la parte privada en la educación superior, y obviamente también se desprende en las escuelas y facultades de medicina. Muy bien, ¿y qué pasó en Perú entonces? ¿Qué pasó con los médicos que se colegian? Estos son un par de diapositivos tomados de los registros del Colegio Médico de Perú, que me hago el trabajo de hacerlo año por año. En el año 2000 se colegiaron 1.516 médicos y en el año 2014 se ha duplicado, 3.441 médicos. ¿De dónde se graduaron estos médicos? Un porcentaje muy importante de Lima. Pero vean ustedes aquí, esto no se ha querido darle importancia a los médicos que vienen del extranjero. No hay ninguna facultad de medicina todavía que tenga egresados en un número de 500 o de 600 o de 700. Y lo que vemos aquí es que en el año 2014, de estos 3.400 médicos que se colegian, 700 vienen del exterior. ¿Quién garantiza la calidad? Revisamos la calidad de las universidades peruanas, perfecto, pero ¿quién garantiza que estas personas estén calificadas? Entonces el Colegio Médico lo que hizo fue, en los últimos años, vamos a tomar un examen previo a la graduación de todos los que vengan del extranjero. Y comenzaron a tomar un examen. Los resultados públicos nunca se hicieron públicos, pero definitivamente hay un porcentaje muy alto que desaprobaba. Tenía que dar un segundo examen y tercer examen. Y luego vinieron las cuestiones diplomáticas. No tenemos acuerdo de país con país y en consecuencia el colegio puede desaprobar, pero tienen que darme mi colegiatura, ¿no? ¿De dónde venían estos médicos? ¿Y de dónde vienen? En esta época venían de Cuba. Este número importante venía de Cuba. Fueron 200 o 300 médicos estudiantes por año a Cuba, a diferentes facultades de medicina de Cuba, para hacer medicina y regresar. Los otros provienen de Bolivia. Gran parte de los que están en el sur del Perú se van a Bolivia. Un porcentaje pequeño va al norte a las universidades ecuatorianas y un número menor va a Brasil y a Colombia. Eso que ha ocurrido hasta el año 2014 ha seguido ocurriendo hasta el año 2018. Y lo que vemos aquí en la parte inferior es ya no los de Lima, ya no he puesto aquí Lima, sino he puesto Perú, extranjero y total. Entonces, para hacerlo rápido,
miren aquí, 2.400 médicos graduados, no graduados, colegiados, 2.200 de Perú, 222 provenientes del extranjero. Si vemos aquí el año pasado, 3.400 médicos colegiados, casi 3.000 del Perú y 500 del extranjero. Eso significa que entre el 10 y 15% de los médicos que se colegian anualmente vienen de fuera. ¿Bueno? Y entonces, cuando estamos acreditando y licenciando, lo que estamos licenciando es la institución, no el producto. Y es diferente. Yo puedo tener una excelente escuela de medicina, pero es probable que algunos pudieran no ser tan buenos como la mayor parte. ¿Cierto? Existe esa opción. Es difícil que haya 100% de todos. Obviamente hay escuelas de medicina muy respetables que tienen un promedio de calidad de sus estudiantes muy alto. ¿Ok? Pero otros de repente tendrán menos. Entonces también necesitamos evaluar el producto. Es diferente a evaluar la institución. Esto es lo mismo. Perdón. Y entonces, volvamos al problema del Perú. 45 universidades, hay 51 programas, escuelas, 6 en filiales, 35.000 estudiantes. Pregrado, Perú. Incremento de facultades de medicina después del 2006, no necesariamente antes. 1/3 de las universidades tienen programas de medicina, 1/3. O sea, de las 140, 50. ¿Qué más o menos? De esto hemos hablado hace 3 años. Campos clínicos, un problema importantísimo. El desfase entre el perfil del egresado y las necesidades del sistema de salud. Esfuerzos que han habido por mejorar la calidad de la formación médica de APFAM, MINSA, las universidades, la acreditación que, como hemos visto, se ha hecho solamente por San Fernando este año, y el licenciamiento de programas de medicina por SUMEDO. ¿Okay? Entonces, las escuelas y facultades de medicina tienen que mirar otras cosas, porque lo que estamos enseñando todavía es lo que ocurre en la salud de las personas el año pasado, el anteaño pasado, hace 5 años, y la medicina y la situación de salud va cambiando. Y por eso cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que enseñar, pues, cambio climático, concentración de la riqueza, la gente vive más, hay una posglobalización, hay tecnología, hay innovación, medicalización de la vida cotidiana, resistencia bacteriana, enfermedades crónicas, la población va envejeciendo y hay más enfermedades crónicas, violencia, expansión de las enfermedades transgénicas, inmigración, tenemos 1 millón ahora de venezolanos, algunos con SIDA. Tenemos una situación de salud diferente, ¿de acuerdo? Entonces las facultades de medicina tienen que mirar esto. Ya no para enseñar lo que tenemos, sino para prepararse para enseñar lo que se nos viene. Y entonces no hay que formar profesionales para lo que el Perú necesita, sino hay que formar profesionales para lo que el Perú va a necesitar. Y ahí tiene que haber un cambio en la orientación y en la perspectiva educacional. Pero hemos visto cómo aumenta el número de estudiantes. ¿Y dónde estudian? ¿Dónde hacen su práctica los estudiantes? Todavía en los hospitales. Es cierto que hay un viraje hacia que el posgrado o el pregrado se enseñe también en centros de salud, ¿no es cierto?, y en postas médicas, pero todas las facultades de medicina quieren tener a sus estudiantes en los grandes hospitales. Y hay una pelea ahí por los hospitales nacionales. ¿Pero qué pasó con las camas, pues? Hemos visto que el número de médicos graduados se ha duplicado, o sea, el número de estudiantes se ha duplicado. Y sin embargo, el número de camas por 10.000 habitantes prácticamente no se ha modificado desde el año 2003 hasta el año 2017. Es decir, ha habido un aumento en el número de camas, pero también ha habido un aumento en el número de la población. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos 23.000 o 24.000 camas, y ahora 27.000 del MINSA de salud, de 6.000 a 9.000. La práctica privada, las sanidades de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional da el total de 50.000 camas. 15,9%, 15,9 por 10.000 habitantes,
15 años atrás. ¿Ok? Entonces, quienes proveen de camas en el Perú, la mitad, Ministerio de Salud, luego la quinta parte por e-salud y el resto sanidades y entidades privadas. Y entonces las facultades y escuelas de medicina empiezan a pelearse por los campos clínicos. ¿No es cierto? Acá nuestra exministra Pilar dio un dispositivo para regular los campos clínicos. Un dispositivo interesante, pero se quedó en el camino. No se ha implementado mayormente. ¿Cuál es esta negociación terrible entre las facultades de medicina y los hospitales? Terrible. Porque tiene que ver con profesores, con alumnos, con infraestructura, con equipo, con capacitación, y es una negociación así, creo que terrible es lo mejor que puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque se negocia todo. Se negocia quiénes son los profesores. Dice, sabes que yo, Facultad de Medicina antigua, yo tengo mis profesores son profesores de toda la vida, tienen una carrera docente, y el hospital te dice, no, aquí solamente enseñan los miembros de mi hospital. El cuerpo médico dice, no entra nadie que no sea de este hospital. Y entonces han tenido que crearse profesores. ¿Estarán preparados todos? No lo sé, pero eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? No pueden enseñar profesores de otras sedes tampoco. Hoy yo trabajo en el 2 de mayo, en el Loaiza, no, al revés tampoco. Lo del 2 de mayo, el 2 de mayo, etcétera. Estoy haciendo, porque lo veo acá en Ticona, entonces, eso en el 2 de mayo. Número de alumnos, ¿qué? Dices, ¿cuántos van a entrar? No, 40 alumnos, solamente 40 para este curso. Y entonces la facultad tiene que decir al hospital que el mes de abril van a ir tantos estudiantes de medicina para hacer tal curso en tal horario. ¿Por qué? Porque aparecen también los derechos de los pacientes, ¿no es cierto? Y eso es algo que nos hemos olvidado y ahora tenemos que ver. Ahora, como existen varias facultades de medicina, el mismo enfermo pues le examina la barriga 5 estudiantes de 5 facultades de medicina diferentes, ¿no? Uno a las 8, otro a las 10, otro a las 12, otro a las 12, otro a las 4. Para prácticas. Y entonces se establece, esto es interesante, un profesor por cada 2 o por cada 4 alumnos. Uso de aulas, el hospital dice, no tengo aulas, ¿ah? O sea, tú me tienes que construir en aulas. No vas a tener que pagar por el aula que tengo. Y entonces se exige una contribución a la facultad o a la universidad en equipos, infraestructura y en capacitación. Hay cosas buenas, bioseguridad, particularidades de cada servicio. El jefe de servicio dice, aquí no entra, mientras no me piden permiso a mí, no entra nadie. Ya no solamente es el programa del director del hospital, ¿no? El jefe de servicio dice, yo, miembro del comité y plazas de internado. Esta cosa es realmente compleja. Pero todos decimos, mira, lo que está sucediendo en la educación de pregrado es que los profesores juntan a los alumnos de varias facultades. Y eso realmente ocurría. Y creo que ahora ocurre menos. No sé si siga ocurriendo, pero ocurre mucho menos. Ya las mismas escuelas de medicina y facultades de medicina han dicho, mira, si yo te veo a ti juntando a mis alumnos con los de otra facultad, sales, ¿no? Pero entonces, a mí se me ocurrió, hace unos 2 o 3 años, o un poco más, hacer un survey. Digo, voy a ir a cada hospital, no voy a decir a cuál, un hospital nacional, a un hospital de apoyo y a un hospital especializado, ¿no? Y un poco con muchísima dificultad conseguí esta información. Hospital Nacional, 352 médicos, de los cuales 282 son profesores, o sea, el 80% de este hospital son profesores. ¿Pero cuántos enseñan en 2 universidades? 42%. ¿Cuántos enseñan en 3 universidades? 10%. ¿Verdad? Un profesor ahora enseña a varias universidades. Puede ser en la misma hora o en el mismo horario, no necesariamente en el mismo horario. Yo doy siempre el ejemplo de oftalmología. Los oftalmólogos enseñan una semana al semestre. ¿Qué hacen el resto? Enseñan a otras universidades. ¿Los juntan a los alumnos? No necesariamente. ¿Verdad? Pero eso es lo que ha hecho que los profesores tengan, y aquí viene un problema también social. El médico dice, ahora yo tengo pues varias chambas, ¿no es cierto? No solamente me paga el Estado, que me va a pagar todo el año, sino me paga la otra universidad que me va a pagar mientras enseño. Entonces,
Esto es el número de facultades en pregrado, en internado y facultades en residentado. Lo que a veces olvidamos es que no solamente los médicos o los estudiantes de medicina van a los hospitales, también pues las enfermeras, las obstetras, los tecnólogos médicos, así que se llena el hospital de estudiantes de ciencias de la salud. Y entonces, ¿cuál ha sido la evolución de cómo manejar conceptualmente las escuelas de medicina? Y todo comienza con Flexner hace un montón de años, todos sabemos esto. Luego viene McMaster, y McMaster habla de educación basada en problemas. El doctor Venturelli, chileno, impulsa este tema, y luego la OPS en los últimos años empieza a tener un equipo también que empieza a evaluar problemas de salud. Y en Toronto se reúnen hace algunos años para ver recursos humanos y dicen 5 cosas tiene que trabajar América Latina. Las personas adecuadas en los lugares correctos. Significa homogeneizar la presencia de personal de salud en los países. Vehículos entre escuelas, necesidades y servicios de salud. Calidad de desempeño, condiciones de trabajo dignas. Administración de migraciones, políticas y planes. Estas 5 áreas son las áreas conceptuales de recursos humanos en América Latina. Y la Organización Mundial de Salud también comienza a intervenir y dice, bueno, el diseño curricular tiene que ser innovado. ¿Por qué? Porque la idea es salud para todos, y salud para todos significa equidad, significa eficiencia y significa calidad. Y sobre todo, tiene que haber relevancia social, que es algo de lo que no se hablaba años atrás. Los médicos se van a incorporar a la sociedad, a una sociedad a la que tienen que servir. Muy bien. Y entonces aparece esto que todos sabemos. Ya no vamos a enseñar tradicionalmente, vamos a enseñar por competencias. Está de moda, ¿no es cierto? Pero eso, en la mayor parte de escuelas y facultades de medicina, es una teoría. Porque enseñar por competencias es complicado. Y mucho más complicado para los médicos, que somos profesores, es evaluar por competencias. Estamos acostumbrados a poner nota de 1 a 20. Pero cuando te dice, ponle el check a estas 10 indicadores, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo dejar de decir nuestra clase magistral y convertirnos en tutores de 5, 6 o 7 alumnos. Esto es universal. Cuando yo comencé a ver esto hace algunos años, me encontraba con algunos amigos en Estados Unidos, me decían, no entres por ahí, no entres por ahí, porque los profesores tienen que estar capacitados. Tú instalas competencias y te vas a conseguir un problema porque no van a hacer competencias, no están preparados los médicos. El médico quiere pararse aquí como yo en el auditorio y dictar mi charla magistral. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que teóricamente debe haber hoy? Educación centrada en el estudiante, por pares, enfocado en competencias, resolución de problemas, híbrido, obviamente la tecnología, los recursos electrónicos tienen que intervenir, conocimientos y habilidades, un estudiante activo y cuestionador. Y entonces tiene que haber una perspectiva educacional. Educación centrada en el estudiante, aprendizaje basado en casos sin problemas, articulación del conocimiento biológico, social y el aplicado, experiencias preprofesionales, practicum reflexivo para escenarios no modélicos, competencias, se acabó la pila, competencias situacionales, integración de docencia e investigación y orientación comunitaria que no teníamos. 10 minutos, gracias. Sí acabó en ese tiempo, gracias. Y entonces aparecen los nuevos esquemas curriculares. Y estos hay muchísimos. ¿De acuerdo? Este es solamente un ejemplo. Un ejemplo de cómo McMaster y después Harvard le cambian la forma de pensar en la educación médica. Y ya no solamente ciencias básicas, sino empiezan ciclo vital, ser humano, social y biológicamente, en términos que no se usaban en los temas curriculares anteriores, ¿no es cierto? Aparatos y sistemas y la dinámica, práctica profesional, educación y colectiva, fuentes y de construcción. Entonces los escenarios de aprendizaje empiezan a cambiar. Más o menos los teníamos, pero un poco los hacen mucho más claros. Escuelas, comunidades, ámbitos deportivos, espacios laborales, centros de salud, hospitales. Y arriba, miren, laboratorios,
ciencias fisiomorfológicas, inglés, electivos, laboratorios, salud ambiental y microbiología. El concepto de educación cambia. Se dirige hacia la comunidad y se dirige a una enseñanza medicina basada en problemas. Y entonces dicen, ok, los docentes tienen que ser diferentes. La teoría debe ser seminario y tutoría. Y la práctica, laboratorio y campo. Y le dan porcentaje, 50% cada uno. ¿Bueno? Pero uno de los problemas cuando uno debe competir es el profesor. Y siempre hablamos de los alumnos y de la organización y nos olvidamos del profesor. Y el profesor está acostumbrado, como hemos estado acostumbrados todos, a dictar nuestra gran charla magistral, ¿no es cierto? Y si el alumno entiende, entendió, y si no entendió, mala suerte, pues tiene que ponerse al día, ¿no es cierto? Y sobre todo, a calificar. Y todos hemos conocido profesores que dicen, yo jalo a la mitad, yo soy muy buen profesor porque jalo a la mitad, ¿no es cierto? Y entonces, cada estudiante que fracasa, en realidad fracasan sus docentes y el sistema educacional. Tenemos que ir individualmente a cada estudiante, y eso es fácil decirlo y es complicado hacerlo. ¿Verdad? Es mucho más complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se requiere del médico y del estudiante son otras cosas. Ya no solamente es cuánto sé, sino si sé trabajar en equipo, informática, habilidades en salud comunitaria, medicina basada en evidencia, raciocinio, competencias, ética. Empieza a ser muy importante. Antes no parecía, ¿no es cierto? Ahora tenemos cursos de ética, pero la ética se debe enseñar en toda la educación. Es parte del entrenamiento regular del médico, no solamente un curso de bioética. Entonces, estas son algunas de las habilidades profesionales que tiene que tener un estudiante de medicina graduado. ¿Y cuál fue el resultado entonces en el Perú? ¿Cómo evaluamos al producto? Y el producto se evalúa con el Examen Nacional de Medicina. ASPEFAM, la entidad que agrupa a las escuelas y facultades de medicina, fue muy importante cuando diseñó este examen. Y realmente es hecho por un conjunto de médicos de diferentes facultades de medicina que han adquirido una gran competencia en realizar el examen. ASPEFAM, por razones con las que no estoy de acuerdo, ya no publican los resultados por escuelas. Ahora lo que hace es publicar individualmente. El alumno 1, 2 y 3 fueron los que ganaron y se les premia, pero ya no aparece esto y por eso no pueden haber informaciones válidas después del año 2015. Pero hasta el año 2015, el rendimiento de los estudiantes de medicina de todas las escuelas no pasó de 12 sobre 20. Y había notas de 4, de 5, ¿de acuerdo? Y esos son los promedios. Y esos son el número de internos que dieron el examen, tanto de las facultades de medicina que están en ASPEFAM, como aquellas que tienen graduados pero que no están en ASPEFAM. Y como vemos aquí, el promedio fue realmente bajo. Entonces, algo pasa. O el examen es muy difícil, o el examen considera áreas que no son tratadas por los estudiantes, por las escuelas de medicina, o nuestra educación pues todavía no está priorizando los aspectos que se toman en el examen. ¿De acuerdo? Los resultados obviamente no son buenos. Yo creo que sí, el autor sí me parece que este diapositivo es de él, que hizo una correlación entre el promedio del alumno en su escuela y lo que saca en el ENAM. ¿Ok? Vamos a ver si coincide. Pues si yo tengo un alumno que tiene 15 de promedio en su carrera, ¿cuánto se sacó en el ENAM? ¿De acuerdo? Y entonces él encontró una moderada correlación entre la calificación del ENAM y el promedio ponderado del alumno. Pero también encontró en estos datos hasta el 2015 que más de un tercio de los egresados desaprobó el examen. Y los que aprobaban, lo aprobaban con nota muy cercana a 11. Por supuesto habían 14, 15, pero en general un tercio de todos los estudiantes de medicina no llegaba a 10. Terrible, ¿no es cierto? Muy bien. Publicación de estudiantes de medicina y facultades, se acabó. Muy poca. ¿De acuerdo? Y SUNEDU, en su evaluación ahora para el licenciamiento, va a tomar en consideración las publicaciones científicas de los estudiantes y las escuelas de medicina.
¿Qué ha ocurrido? Había años atrás, estudiantes se graduaban con una tesis. Luego vino el famoso, hago mi cursito y con el cursito ya no tengo que presentar mi tesis. Ahora nuevamente hemos vuelto a la tesis, felizmente. Y lo que se ha encontrado en algunas facultades de medicina que puede ser útil es que la tesis se convierte en un trabajo para ser presentado en una revista. Bajo el formato de trabajo de investigación para ser presentado en una revista, si esto se instala bien, y ya comenzó a instalarse en varias facultades, va a haber una explosión de trabajos de investigación. Entonces esto va a ser, para mí esto es un golazo, la verdad. Para mí esto va a hacer que las facultades de medicina hagan dos cosas. Primero van a tener que impulsar a sus estudiantes que hagan una buena tesis y que sea un artículo que sea revisado por pares en una revista indizada, porque le va a convenir a la facultad. Ahora, en vez de tener 2 artículos en Scopus, tendrá pues la posibilidad de tener mucho más en Cielo o en Latindex y luego en Scopus. ¿De acuerdo? Entonces sí creo que esto es una cosa tremendamente importante. Los resultados recién se van a comenzar a ver, pero hay 2 o 3 escuelas de medicina que ya están licenciadas y que hicieron esto hace 2 o 3 años y han comenzado a hacerlo. Uno revisa los trabajos de investigación de las tesis de maestría y doctorado y dice cuántos están publicados en revistas indizadas y el número es pequeñísimo. Pero si ahora una tesis de maestría o de doctorado o de graduado es revisado por pares, ya no necesita tener un examen en la universidad, pues ya fue revisado por pares externos. Suficiente. Eso aprueba el trabajo. Muy bien. Muy rápidamente, quiero mostrarles algunas encuestas realizadas con respecto a currículo, recursos humanos, proceso de enseñanza, aprendizaje, ética, integración. ¿Cuáles son las opiniones de los empleadores? Las deficiencias que encuentran en los médicos que salen. En habilidades, poco manejo de normas, no trabaja en equipo, poco autoestudio, no participa en investigaciones. Los egresados sobre su formación. Trabajo en la comunidad, 60% dicen que no. Relación teórica y práctica, 60% dicen que no. Opinión de los estudiantes sobre su formación académica. Práctica insuficiente, temas sin secuencia lógica, deficiente metodología, poca relación entre el área básica y el área clínica. Opinión de la población sobre el médico general. Poco integral, no examina, no escucha, poco humanas, conoce poco la realidad del paciente, no escucha. ¿Cuál es el perfil de este estudio? Establecer ¿qué debería tener el médico que se gradúa? Una buena relación con el paciente, mostrarse amabilidad, dedicarle tiempo al problema del paciente, que tenga conocimientos científicos y sea capaz de buscar alternativas. ¿Qué dicen los pacientes de los médicos ahora? Doctor, me tienen 5 minutos, no me escuchan, no me miran a la cara, escriben la receta y me despachan. Y eso tiene que cambiar. ¿Claro? Y eso tiene. ¿Esto es Perú? ¿Cuántos creen que esta encuesta se ha hecho en Perú? Todos, ¿no es cierto? Esto no es hecho en Perú. Esto es en otro país latinoamericano. Lo mismo. Parecido. Yo hice esto, es un estudio hace unos 2 o 3 años, con un grupo, que le pregunté a los pacientes, para los derechos de los pacientes. Fue un hospital nacional y a todos los pacientes hospitalizados en un departamento de medicina les preguntamos esa pregunta. ¿Tú sabes tus derechos? Ya tú sabes que para que un estudiante te examine, la facultad o el hospital le tiene que haber advertido, tú tienes tus derechos y para que tú seas examinado tienes que dar tu aprobación. Dijeron que no, el 100%. ¿Sabe usted si existe una ley? Dijeron que no. ¿Se ha mencionado que han dado una información en el hospital Dijeron que no. ¿Ok? Entonces, la información que es el hospital o la facultad para examinar estudiantes es cero. Entonces, pero al final, las otras 3 preguntas son al revés, miren, ¿eh? ¿Usted sabe que este es un hospital donde hay estudiantes? Y van a... Sí, yo sé. ¿Sabe usted que podría ser estudiante, ser atendido por estudiantes? Sí, yo lo sé. ¿El trato que ha recibido por los estudiantes es respetuoso? Sí. O sea, los estudiantes realmente tratan bien a los pacientes y los pacientes ayudan. En este hospital, que es un hospital nacional,
lleno de estudiantes de medicina. Los pacientes que van colaboran. ¿Cómo colaboran con nosotros? ¿No? Yo cuando era estudiante, me acuerdo, en el hospital 2 de Mayo, el paciente decía, ven hijo, ven. Y sabes que yo tengo esto, el otro, para que ya te van a preguntar. Los pacientes colaboraban y los pacientes siguen colaborando. Pero sus derechos son derechos. Bueno, y entonces lo que ha habido, y ya estoy terminando, viene un convenio entre Colegio Médico y ASPEFAM. El examen del ENAM va a ser indispensable ser aprobado para que se puedan colegiar. Antes el examen del ENAM era un examen, pero no servía más que como una información estadística. Y también hay un dispositivo previo que es para que hagan el CERUM, deberían aprobar el ENAM. Y eso ahora ya tiene la forma de un convenio, que a mí me parece importantísimo, porque estamos asegurando a la población que el médico que se gradúe tiene las habilidades y las competencias mínimas para atender a los pacientes de una manera adecuada. Y entonces, ¿cuáles son las metas que debiéramos tener? Y este es mi último diapositivo. Un estudiante crítico que sea capaz de identificar problemas y enfocarlos eficientemente, con excelentes habilidades profesionales y de evaluación, con un alto sentido ético. Chicos, estudiantes, esto es lo que tienen que tener. Gran capacidad de autoaprendizaje y capaz de identificar sus competencias y limitaciones. Y en medicina eso es bien importante, y ahora me dijo los estudiantes, es bien importante en medicina saber hasta dónde llego y dónde tengo que pedir una interconsulta y dónde tengo que pedir ayuda. El gran error es decir, yo voy a solucionar todos los problemas sin estar preparado para tener las habilidades para resolver todos los problemas de salud. Lo que es importante en medicina es detectar rápidamente el problema, saber si lo puedo ayudar, lo ayudo hasta donde puedo ayudarlo y el resto lo hace el equipo de salud. Y eso es tremendamente importante en medicina. Pero nos hemos ocupado mucho de los alumnos, pero el docente sigue pues en el tiempo anterior, ¿no es cierto?, en la charla magistral. Entonces tiene que tener una formación docente continuada, buenos tutores, buenos evaluadores formativos, que usen la medicina basada en evidencias, que desarrollen buenos recursos educacionales y que tengan un alto sentido del control de calidad. Y entonces, y este es el último diapositivo, algunos de los desafíos de la educación médica del siglo XXI: desarrollo científico y tecnológico, la globalización, las condiciones del ejercicio profesional del médico, las expectativas de los pacientes, trabajamos para los pacientes, y la situación de salud de la población. Les agradezco mucho por su atención.